Que el Señor siga haciendo cosas. And so we pray that the Lord continues doing things. Bueno, se fueron. They left. Quiero hoy entonces, He wants to today, ya vamos cerrando de a poquito we're closing little by little. el tema de la iglesia, aunque habría mucho más para hablar, The topic of the church, even though there's so much to speak on, pero ya me están haciendo señas de que corte con but they're esto. doing signs for him to just end and cut things. Pero hoy quiero continuar He wants to continue con el tema que veníamos siguiendo. with the topic that we had continued, Y habíamos empezado dentro de la iglesia, and we had started inside the church. capaz que hoy enloquezca un poco a John, Perhaps you may drive John a little crazy today porque estoy siendo movido a llevarlo por otro lado. because he's being moved to take it somewhere else. Pero sí vamos a hablar de la edificación de la We're going iglesia to talk about the edification of the church a través de los dones. through the gifts. Y hablamos de los apóstoles And we talk about the apostles, y establecimos que el apóstol junto con los otros dones and we established that apostle, along with the others, están para edificar la iglesia. they are to edify the church. Y vimos la diferencia entre lo falso y verdadero And we saw the difference between the true and the fake, y the el false, trabajo apostólico. and the apostolic work. Y en Efesios 4:11, In cuando Ephesians miramos la 4:11, lista, when we saw the list, para seguir ese orden, en segundo lugar están los to profetas. continue the order, the second one was the prophets. Dice Mateo 24:24, Matthew 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Jesús advirtió advised sobre el levantamiento, el florecimiento in regards to the rising up, the flourishing de falsos cristos, pero de falsos profetas of también. false Christ, but also false prophets as Cuando well. hablamos de profeta, When we talk about prophets, podríamos definirlo de varias maneras, we can define it in many ways. y yo voy a dar una definición de las tantas que hay. And he's going to give a definition of the many that exist. Un profeta es aquel a quien Dios reviste A prophet is a person that God dresses de su autoridad of his authority y que para que comunique su voluntad a los hombres y los instruya. and to communicate his will and to instruct men. Eso puede ser una definición de profeta. That's the definition of a prophet. Como en el tema de los apóstoles, As in the topic of the apostles, bilingüe eso, ¿sí? Hay mucha confusión en esto. there's many confusion in this. Yo quiero leer una historia He wants to read a que yo story no la tenía, that John doesn't have, pero la voy a leer un poquito larga, but he's going to read it. It's a little bit long, pero voy a ir por ahí. but he's going to start this Y way. si usted me quiere acompañar al segundo libro de los Reyes, Accompany to 2 el Kings, capítulo 22, verse 20, chapter 22. le voy a dar unos segundos que lo encuentre. He's going to give you a few seconds to find it. Segundo libro de los Reyes, capítulo 22. 2 Kings, chapter 22. ¿Lo tiene por ahí? Do you all have it? Dice, 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramón de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Asiria? Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramón de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramón de Galaad o la dejaré. Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová?
por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo a Micaías: ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad, o la dejaremos? Y él respondió: sube, y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvanse cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetiza él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Yo no tendría que predicar. You shouldn't have to preach. Pero, hermanos, vivimos en una época muy parecida, But brothers, we live in an age that's very y similar, donde hay mucha confusión and where there's a lot of confusion en cuanto a qué es un profeta de Dios in what is a prophet of the Lord y qué es un falso profeta. and what's a false prophet. Creo que la confusión He believes that the confusion comienza quizás begins perhaps en tratar de definir in trying to define la función de un profeta. the function of a ¿Qué prophet. debe hacer un profeta? What must a prophet do? Porque a veces, Because sometimes cuando hablamos de profetas, when we talk about prophets, de los profetas que Dios dio a la iglesia para edificación, of the prophets that the Lord gave to edify the church, quizás sea en dos áreas donde comienza la confusión. perhaps in 2 areas where the confusion happens. La primera en comparar inmediatamente The first in comparing immediately la función del profeta en la iglesia the function of a prophet in the church con la función del profeta en el Antiguo Testamento. with the function of a prophet in the Old Testament. Y la segunda quizás está en el mensaje del profeta. And the second is in the message that the prophet brings. Lo que le estaba pasando a los reyes de Israel y de Judá, What was happening to the kings of Israel, of Judah and Israel, Israel, es que el reino del sur y el reino del norte, the king of the north and the south, es que tenían que, el rey del norte se le ocurrió recuperar una ciudad the king of the north wanted to recover a city que estaba en manos de los sirios. that was in the hands of the Syrians. Pero el reino del norte no tuvo reyes buenos, por decir así. But the kingdom of the north didn't have good kings. Ahí cada uno hacía lo que le parecía. They all did what they all thought was right.
Judá en este momento Judah in this moment tenía un buen rey had a good king que comete el error de ir a pelear junto con el rey que no debía. that makes an error of going to fight against another king that he shouldn't have. Pero de todas maneras busca la dirección de Dios. But nonetheless, he looks for the will of the El Lord. rey del norte tenía sus profetas The king of the north had his prophets que venían y le decían cosas lindas. that would come and say sweet and good things to their En ears. este caso decían, anda que vas a ganar. In this case, they would say, go because you're going to win the battle. Y hacían esa profecía en forma ilustrada. And they would make the prophecy in an illustrative way. Se ponían los cuernos y They decían, would place the horns, they would say, con estos cuernos vas a cornear a los sirios. with these horns, you're going to, win against Assyria. Pero el rey Josafat dijo, no, yo quiero, ahí va algún profeta de Jehová acá. But the king said, no, but is there a prophet of Josaphat here? Claro, el profeta del norte lo conocía, The prophet of the north knew pero him, no le gustaba. but he didn't like ¿Por him. qué no le gustaba? Why didn't he like Por him? el mensaje. Because of the message. Dice, este siempre me dice cosas He feas. says, this guy always tells me bad things. Por eso nunca lo llamo. That's why I never call him. Nunca lo invito al servicio. I never invite him to the service. A estos 400 siempre lo llamo porque me dicen cosas To lindas. these 400, I always call because they always tell me good things. Pero a ese prefiero no invitarlo. But to him, I prefer not even inviting him. Josafat lo manda a llamar. Josaphat calls him to be brought Y fíjese lo que es estar en un ambiente que no es un ambiente de Dios. and look to see what happens in an atmosphere, surroundings that's not of Un God. ambiente donde no está dirigido por el Espíritu Santo. An atmosphere that's not guided by the Holy El Spirit. mensajero va y le dice a Micaías, The messenger goes and tells Micaiah, hay una fiesta allá en Samaria. there's a festival there in Hay Samaria. 400 profetas. There's 400 Están prophets. todos They're all profetizando. prophesying. Todos profetizan que nos va a ir bien. They all prophesize that it's going to go well. Así que no nos interrumpas la fiesta y decí que nos va a ir bien. And so don't interrupt this festival and say that everything's going to go well. El profeta Micaías The prophet Micaiah era un profeta de Dios. was a prophet of the Lord. Y por eso no cambiaba la palabra. And that's why he would not change the word. Dijo, lo que Dios me diga que diga, eso He es. said, what the Lord tells me to say, that's what I'll Y say. se fueron a la fiesta. And he went to the party, to the festival. Cuando estuvieron ahí, When he got there, el rey del norte dijo, bueno, a ver, habla, ¿qué tenés para the nosotros? king of the north says, okay, we'll speak. Now's your, what do you have for us? ¿Vamos y ganamos o no vamos? Are we going to go and conquer and win, or let's not go? Y el profeta en una forma de burla And the prophet, in a way of kind of sí, anda, vas making a ganar, fun, te va a ir todo bien. making fun, he says, yeah, go, you're going to go, and you're going to win, you're going to conquer. Y el rey se dio cuenta de que no estaba profetizando. And the king realized he wasn't Y prophesizing. le dice a Josafat, And he says to Josaphat, te dije que este nunca dice nada I bueno. told you that this guy never A tells ver, me decí qué good. hay para nosotros. Well, speak up and tell me what's going to happen. Van a ser dispersos. So you're going to be dispersed. Ustedes se van a ir cada uno para su casa. You guys are all going to go home. Samaria estaba en pecado Samaria was in sin. y Dios no había dado ninguna orden. And God had not given any order. Iban a ser dispersos por el ejército enemigo. They would be dispersed by the enemy's attack. Y no solo eso, And not only this, después del enojo after the anger, del rey sigue diciendo algo. the king continues saying Detrás something. de esto Behind this, hay un mover espiritual. there's a spiritual movement. Hay espíritu de mentira There's a spirit of lies detrás de esos profetas. behind those Y prophets. yo quiero decirte, hermano, And he wants to say, brothers que and estamos sisters, en tiempo that we're living in times donde las circunstancias where circumstances no han cambiado mucho. have not changed Hay much. muchos profetas, There are a lot of prophets, pero no todos vienen de parte de Dios. but not all come from the Es Lord. más, It's more. hay espíritu de mentira detrás de muchos There profetas are spirit of lies behind many para prophets confundir a la iglesia, to confuse the church, para hacerla ir por caminos que no debe to ir. make them go through paths that they shouldn't go. Cuando decimos que en la iglesia When we say that the church, hay profetas, there are prophets, nunca podemos we can never compararlos con los profetas del Antiguo Testamento. compare them with the prophets of the Old ¿Por qué Testament. digo esto? Why does he say this? Porque cuando Israel entró a la tierra prometida, When Israel entered the promised land, el plan era que fueran dirigidos the plan was to be directed a través de un gobierno de Dios directo. through a government of God directly. Era un gobierno teocrático. Wow. Era un gobierno de Dios. There was a government of God. Teocrático. Theocratic? Ok. Yeah?
Theosis government. Ok, entonces, And so, thank yo no you. sentí que dijo usted, pero está bien. Theosis Tenemos que government. seguir. We have to continue. Entonces, And so, con el correr del tiempo, with the passing of time, Israel se quería parecer a las otras naciones. Israel wanted to be like the other regions around them, Grueso error. to be a great error, Lo mismo que la iglesia. the same as the No church. estamos para parecernos al mundo. We are not to be like the world. Somos diferentes al mundo. We are different to the Entonces, world. ¿qué sucede? Dijeron, danos un rey. And so what happened? They said, give us a king. Hasta ese momento, To that moment, Dios gobernaba God governed, y el último de los jueces fue Samuel, and the last judge was Samuel, que también era profeta that also was a y que prophet, también cumplía funciones sacerdotales and porque that he would sacrificaba. also fulfill priest roles because he would sacrifice. Entonces, era juez, And so he was a judge, era he profeta was a y prophet, sacerdote. and a priest. Pero el pueblo desechó eso. But the people rejected this. Israel no lo quiso. Israel didn't want this. Israel dijo, danos un rey. Israel said, we want a king. Y Dios dijo, no te preocupes, Samuel. And the Lord said, don't worry, No te Samuel. están rechazando a vos, me están rechazando a They're not mí. rejecting you, they're rejecting me. Y a partir de ese momento, And from that moment, Israel comienza a ser gobernado Israel begins to be governed a través through de sacerdote, by priests, de profeta through y de prophets, rey. and kings. El rey The king tenía una función had a function de ir a pelear a la guerra, of going to fighting to war, pero también era juez. but he was also a El pueblo judge. venía delante del The rey people would come before the king, y intentaba obtener justicia de and parte they del would rey. try to obtain justice through the king. El sacerdote The priest era un intermediario was an intermediate a través de sacrificio through sacrifice, entre Dios y los hombres. through God and men. No se metía en la parte del rey, He wouldn't get in the area of the ni king, el rey debía meterse en el área del nor sacerdote. the king needed to get in the area of the priest. Pero ¿quién era el termómetro de la nación? But who was the thermometer of the nation? Era el profeta, It was the prophet. porque el profeta estaba llamado a denunciar Because the prophet was called to announce el pecado del pueblo. the sin of the people. Cuando el rey andaba mal, When the king was going Dios wrong, mandaba a su profeta God would send his y lo prophets. hacía enderezarse o por lo menos le daba un mensaje. And he would make them straighten up or at least give them a message. Cuando el sacerdote andaba mal, también le hablaba a los sacerdotes. When the priest would go wrong, he would also speak to the priest. Cuando la nación entera andaba mal, When the whole nation was going wrong, Dios mandaba a su profeta God would send his prophets, intentando que la nación volviera a la senda antigua. trying to set the nation back on track. Todos estos profetas cumplieron una función tremenda en esa época. All these prophets filled an important role in this age. Y no solo cumplían este rol, And not only would they fulfill this role, sino que sus profecías, but their prophecies, la mayoría de ellas, the majority of them, quedaron escritas were left y written, pasaron a formar parte del canon, and they form now part of the del Torá, Of the Torah. de la ley y los of profetas. the law of the prophets. Cuando nosotros ya vimos el pasaje When we already saw the passage que nos dice that says que la iglesia está fundamentada that the church is founded en lo que los apóstoles y los profetas dicen, and the apostles and the prophets say, nosotros tenemos la enseñanza we apostólica, have the apostolic teaching que es la enseñanza de Jesús that is the teaching of y Jesus que no niega la Torá. and does not neglect the Jesús Torah. no vino a negar la ley, Jesus did not come to neglect the Jesús la vino law. a cumplir. Jesus came to fulfill the law. Cuando decimos entonces qué sucedió con algunas cosas, When we say what happened with certain things then, bueno, la ley se divide en dos partes, well, the law is divided in two parts. la ley ceremonial The ceremonial law y la ley moral. and the moral law. La ley ceremonial The ceremonial no law, la utilizamos más. we don't utilize it ¿Por qué anymore. razón? For what reason? Porque el gran sacrificio ya fue hecho. Because the great sacrifices were Ya no already made. necesitamos más We sacrificio. don't need any more sacrifices. Jesús fue el sacrificio por nosotros. Jesus was a sacrifice for Todo ese us. ceremonial quedó de lado. All that ceremonial was left Pero aside. Jesús constantemente apoyó y habló de la ley moral But Jesus spoke and supported constantly the moral law y dio el espíritu de la ley. and gave the spirit of the law. Adulterio no es mirar solamente una mujer. Perdón, adulterio no es solamente acostarse con una mujer. Adultery o is con un not hombre. just sleeping with another woman. Ya tener en la mente ese deseo es adulterio. Already having that in your mind El is a espíritu de sin, la it's ley adultery. It's Fluyó a través de las enseñanzas de the spirit of Jesucristo. the law flowed through this. Entonces tenemos And so we have, que cuando la Biblia nos vuelve a decir when the Bible again tells us que estamos fundamentados en los apóstoles y profetas, that we are founded on the apostles and the prophets, la enseñanza apostólica the apostolic
y teaching la de los profetas and those of the son la prophets, base de la they're iglesia. the base of the Pero ¿de church. qué profetas está hablando? But what prophets are they Está talking hablando about? de los del Antiguo They're talking Testamento. about the Old Eso Testament. es nuestra ley. That's our Nuestros law, profetas, our que prophets, hoy por hoy that today su función no se cumple, their function fulfills. se terminó en el Antiguo It Testamento, ended in the Old pero Testament, su mensaje sigue vivo para where nosotros. the message continues being alive for us. Ahí está la primera diferencia. There's the first difference. Hoy la iglesia, Today the church, los profetas, perdón, que están en la the iglesia, prophets that are in the churches, no están para gobernar las naciones, are not to govern the nations. están para ministrar dentro de la iglesia. They are to administer inside the church. Por eso hay una diferencia That's why there's a difference con la función del profeta en el Antiguo with the Testamento. function of the prophet in the Old Testament. Por eso hay que tener cuidado That's why we have to be careful cuando se intenta unir when we try to unite la función del profeta del Antiguo the Testamento function of a prophet in the Old con la del Testament Nuevo. with the New. ¿Qué sucede hoy por hoy? What happens today? Esa etapa de esa don profético se cerró The stage of this prophetic prophet has closed porque esa función también culminó because this stage culminated, y el canon también se and the cerró. canon also was closed. ¿Cuál fue el último de los profetas? What was the last of the prophets? Bueno, si lo ponemos desde el punto de vista humano, If we place it in the human perspective, Juan el Bautista fue el último de esos John profetas. the Baptist was one of the last Pero el prophets, profeta de profetas fue Jesucristo. but the prophet of the prophets was Porque Jesus él vino, Christ. era la palabra viva, Because he came and he was the word of que hablaba life y era la that palabra, was speak, and he was. y que no solo eso, And not only that, todo lo que él habló se cumplió. everything that he said and he spoke Y lo was que fulfilled queda por and happened. cumplirse, And what is left to be se va a completed cumplir, will be fulfilled porque es and la palabra completed, viva. because he's the living word. Pero nos encontramos en el Nuevo But Testamento we find ourselves in the New Testament con que la Biblia nos dice with what the Bible says, que Dios dio a la iglesia profetas. that God gave the church prophets. Entonces, tenemos que ver cuál es la función del profeta en el Nuevo And so Testamento. we have to see the function of the prophets in the New Testament. Hoy hay profetas Today there are en prophets las iglesias in the churches, y por ahí también andan profetas. and there around there's prophets as well. Establecemos entonces que son parte de la edificación de la iglesia. We establish that they are part of the edification of the church. Y acá yo ya tengo que decir algo. And now he has to say Si something. son parte de la edificación de la If iglesia, they are part of the edification of the church, quiero decirte que ya tenemos algo para distinguir entre lo falso y lo verdadero. so we already have something to distinguish between the true and the false. Según la palabra de Dios, According to the word of God, el profeta trabaja en y a través de la iglesia. the prophet works in and through the church. Y hoy existen And today exists muchos profetas many que no prophets se sujetan a ninguna iglesia. that are not subjected to any church. Y eso no es lo correcto. And that's not El correct. profeta debe estar sujeto a la iglesia. The prophet must be subject and submitted to the church. El profeta es levantado del medio de la congregación. The prophet is risen up in the midst of the church. In the Le voy a middle. mostrar cómo trabaja, He's going to explain how they work, pero profetiza en la congregación but they prophesize in the church, y lo juzga en la and congregación. and the church judges them. Juzga su mensaje. They judge the message. Encontramos en el Nuevo We Testamento find in the New Testament a varios profetas. various prophets. Es interesante It's interesting que dos veces se habla del profeta Agabo that 2 times it's mentioned the prophet Agabo en el libro de los Hechos. in the book of Acts. El profeta Agabo The prophet Agabo nos dice que una vez says that one time profetizó sobre hechos, he prophesies about acts, sobre cosas que iban a suceder over things that would happen, y también sobre personas. and also over people. La primera vez The first time, dijo que estaba anunciando un hambre que venía. he was announcing a hunger, a famine that was coming. Y Lucas nos dice And Lucas que says esa palabra se cumplió that this word was en fulfilled el tiempo de Claudio, in the time of el Claudio, gobernador. the governor. Es decir, que Lucas nos está diciendo And so esto. Luke is saying this. Cuando leemos el pasaje When we read the en passage primera de Corintios, in 1 Corinthians, no, perdón, en Hechos, in Acts, nos dice it says que había muchos that profetas there was many que prophets descendieron de Jerusalén a Antioquía that descended from Jerusalem to junto con Antioch, Agabo.
along with Agabo. Es decir, que había más profetas en la iglesia. That there was more prophets in the El don church. profético estaba funcionando en The la gift of iglesia prophecy was functioning in the y había church. profetas. And there were prophets. Agabo dijo, Agabo said, va a haber hambre, there will be y famine. Lucas nos dice, este era profeta de Dios. And Luke says this is a prophet of the Lord. ¿Por qué? Why? Porque se cumplió. Because it happened. El hambre sucedió. The famine Está occurred. históricamente comprobado. It's historically proven. ¿Cuál fue la segunda vez que Agabo profetizó? What was the second time Agabo prophesied? Se fue a ver a Pablo He went to see y Paul. te dijo, te están esperando en Jerusalén. And he said, they're waiting for you in Jerusalem. Se ató con un cinto que pidió prestado, He tied himself with a belt that he asked to be borrowed, el cinto de Pablo, the belt of y Paul. dijo, así van a sujetar al dueño, al hombre del que es este cinto. And this is how they're going to submit you with this belt. ¿Qué pasó? What happened? Pablo fue apresado, Paul was taken, profeta de Dios. prophet of the Lord. Ahora, qué interesante Now, how interesting es notar to note de que un humilde profeta, that a humble que prophet solo aparece dos veces en that only el appears libro de los Hechos y en la Biblia del twice Nuevo in the Testamento, book of Acts and in the New Testament, le va a dar una profecía will give a prophecy al ya famoso apóstol Pablo. to the famous prophet already, Paul. Y lo que a mí me gusta de esta historia And what he loves about the story es que Pablo la acepta. is that Paul accepts it. Digo esto He says this porque estamos en época because we're living in times donde hay grandes apóstoles y where profetas there's great apostles and prophets que no aceptan palabras de simples personas. that do not accept the word of simple people that could be us. Son ellos la autoridad It's just them the authority, y nadie los toca. and no one touches them. Pero Pablo humildemente But Paul humbly aceptó que esto venía de Dios, accepted that this was coming from God, pero también but tuvo also el discernimiento. that had the discernment. No me salía la palabra, no era esa, pero no, vos sí, yo no. O tuvo el conocimiento Or had the knowledge de entender of que understanding la profecía no era para salir corriendo para el otro lado, that the prophecy was not to go running out the other way, sino que era un aviso de Dios. but it was a warning from Y God. muchos de los que estaban con él dijeron, no vayas. And many that were with him would say, don't Pero go. dijo, no, esto es lo que yo tengo que ir. But he said, no, I have to Dios me go. está avisando, pero yo tengo que ir. God is giving me a warning. He's Yo advising me tengo I que have to hacer la go. voluntad de I Dios. have to do the will of the Lord. Entonces vemos el don funcionando en la iglesia. We see the gift functioning in the De church una manera in a way que en este caso that in this case, nos está a través de Agabo through Agabo, diciendo cosas que iban a venir. saying things that were to come. Pero lo interesante del don profético para la iglesia The interesting thing of the gift, the prophetic gift in the church, es que no encontramos is that we don't find muy usualmente esto, usually a lot of this. sino que el don But profético the prophetic gift se enmarca dentro de otros límites. is marked among other limits. Y quiero ir a través de ellos. And he wants to go through these. Pero quiero poner otro ejemplo más. But he wants to place another example. En la iglesia de Corintio In the church of Corinthians, estaba el don profético junto con los otros dones. the prophetic gift was in motion along with other gifts. La iglesia de Corintio tenía profetas, The church of Corinthians had prophets, pero había desorden. but there was disorder. Y Pablo intenta poner orden. And Paul tries to put order. Y en 1 Corintios capítulo 14, And 1 Corinthians chapter los 14, versículos 29 al 32, verse 29 to 32, nos dice la palabra de Dios mientras usted busca. says, while you search through it, Ok, gracias, ahí está. ¿Ah? Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Mm? Yo quiero agregarle un poquito más he wants to add a little bit more al pasaje. to the passage. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz.
la enseñanza que Pablo da sobre la profecía The teaching that Paul gives on prophecy es muy importante para la iglesia hoy. is very important for the church today. Primero, seguimos confirmando But first, we continue que el confirming don profético trabajaba a través de la iglesia. that the prophetic gift worked through the church. Pero segundo, But second, que hay un orden. that there's an order. Porque muchas veces Because many times nosotros fallamos en esto. we fail in this. Fallamos justamente en el orden. We fail exactly in this order. No sé cuántos vienen de iglesias pentecostales de hace años. I don't know how many of you have come from previous churches that are Pentecostal. Y había ahí y todavía And there was there, también, había un poco de desorden a there veces was la a little cosa. bit of disorganization in there. Y empezaba a moverse el Espíritu And the Santo Holy Spirit would start to move, y también se movían las emociones, and ¿verdad? emotions would also move. Entonces alguien se paraba en medio de la congregación And so someone would stand in the midst of the congregation y vaya, así dice el Señor, and y say, "This is mandaba what una the Lord ametralladora. says." Y algunos de esos mensajes eran escalofriantes. And some of these messages were just like they would give you Escalofriante, no sé ni. they would give you goosebumps. Sí, bueno. Yeah. Pero allá venía el otro But there would come the next one, y ese otro tapaba al otro. and the other one would cover and go above and louder than the other. Y en toda congregación hay gente que puede gritar más que otro. And in the churches there exist people that can scream louder than Entonces others. el que tenía más fuerza And so the metía one who was las lenguas y louder la profecía encima de los Would otros. speak in tongues even louder above, the person that Y was era speaking. como, ya pasaba a ser como una guerra de And it voces. would be like a war of who's Y loudest. podías darte cuenta al final del servicio And you could realize at the end of the de service que había varios afónicos. that there was people that were Afónicos, sin voz. all people that were left without no voice. Porque era una guerra a ver quién hablaba más alto. Because it was a war of who could speak the loudest. Y eso es lo que Pablo corrige. And this is what Paul corrects. Que el desorden no viene de parte de Dios. That the disorder does not come from the Que Lord. Dios es un Dios de orden. God is a God of order. Entonces cuando hay profecía, And so when there's prophecy, puede haber profecía, no hay there problema. can be prophecy, no Pero hable problem. uno, But speak one, después calla, then quiet. después hable el otro, Then speaks the y other, calle. and then quiet. ¿Qué es lo que pasa a veces en estos movimientos What happens sometimes in this movement que no lo corregimos a través de la Biblia? that we don't correct it through the Bible? Nos gusta, We like it porque también las emociones afectan. because emotions are affected. Y cuando queremos poner cierto orden, And when we want to put certain order, quizás sea, es que yo no puedo contener al Espíritu. perhaps it could be, oh, but I can't contain the Holy Spirit. Entonces, entre el temblequeo, las And so lenguas, que rompes the todo lo que trembling hablas, and the speaking of tongues, ¿cómo yo le voy a poner orden al Espíritu? how will I put order to the Holy Este pastor Spirit? apaga al Espíritu. This pastor, he turns off the Este no Holy es Spirit. pentecostal, me han dicho He's alguna not, vez. I was told he was Acá se Pentecostal. apaga al Espíritu. Here they turn off the Bueno, Holy pero la Spirit. Biblia me dice But the Bible que says los espíritus de los profetas that the spirits of the prophets están sujetos a los profetas. are subject to and to Que submit no to existe prophets. tal cosa como no puedo contenerlo. That doesn't exist that I can't contain it. Que el orden proviene de Dios. That the order it comes from the Y Lord. que así es como deben manifestarse los dones en la And iglesia. that's how the gifts must be manifested in the church. En un orden In an order que vas a llevar justamente that will take us justly a la edificación de la iglesia. to the edification of the Porque si church. Dios nos quiere decir algo Because if God wants to say a something to través de us un profeta, through a lo prophet, tenemos que entender. we have to understand Pero Him. si hay una guerra de voces, But if there's a war of Y de voices ruido, and of y de sounds, of desorden, noises and of nos disorder, vamos a ir de acá we're going to leave from y here, quizás con las emociones acá arriba. and perhaps the emotions are up here. Y vamos a decir, ay, qué We're bueno, going el to say, Espíritu Santo oh, se the movió. Holy Spirit moved. Y capaz que vas a ir al parque And perhaps you're temblando. going to be going to the Todavía park and siento la trembling, presencia. and you still feel the presence. Y bueno, pero te pregunto, ¿y qué dijo el Señor? But then you ask yourself, and what did the Lord Ay, say? ¿qué sé que dijo el Señor? Well, I don't know Está what the bueno Lord el says, but it culto. was good, the service was good. Eso no proviene de Dios. That does not come from Eso the somos Lord. nosotros que no That's sabemos us that we don't know bíblicamente biblically manejar la situación to maneuver the de situation manera que Dios sea glorificado in the way that y God is nosotros glorified edificados. and that we are edified. Cuando hablamos de profecía When we talk about y de prophecy sujeción, and of submission, parte del don profético, part of the prophetic gift que lo voy a leer ahora, that He's going to share with you now es exhortar, is exalting, y en ese sentido, and in this sense,
el don profético en este momento se está desarrollando. The gift of prophecy is being developed. No estoy diciendo que yo soy profeta. He's not saying that he's a prophet. Estoy diciendo que se está He's saying desarrollando that it's being developed de la manera más sencilla in the most simplest way, de que abrí la palabra de Dios that we open up the Word of y God se la estoy dando a ustedes. and He's giving it to you Eso now. también hace el profeta. That is also what the prophet does. Cosa que quiero A thing resaltar, that he wants to highlight, que el profeta that the prophet no es profeta is not a prophet solamente porque te diga el futuro. just because he tells you what's going to happen in the future. Que el profeta cumple otras funciones. The prophet fills another Y function. la confusión en la iglesia está And the confusion in the church en exists que that, llamamos profeta that we call a prophet alguien que se levanta to someone that gets y up and rises solamente habla up del futuro. and only speaks about the future. Y ahí falta mucho para ser profeta. And they are left a lot to become a prophet. Pero eso nos gusta. But that's what we like. Porque preferible es Because it's preferably que alguien nos venga that someone y nos comes diga qué es lo que va a pasar and tells us what's going to happen a sujetarnos a la palabra de than Dios. to submit to the Word of Es God. más fácil. It's easier. Entonces viene alguien And so someone y comes te dice, así dice el and they Señor. say, this is what the Lord Con says. esa te mató. With that, He killed Oye, you. si así dice el Señor, tengo que That's how recibirlo. the Lord, I have to receive it. Pero no te pongas nervioso. But don't get Porque nervous. acá vimos a los profetas Because here we see the prophet hablando en nombre de Jehová. speaking in the name of the Lord. Y estaban hablando profecías falsas. And they were speaking false prophecies. Al profeta hay que dejarlo hablar. The prophet, you have to let him speak. No te preocupes porque hable. Don't worry about him Déjalo speaking. que hable a ver Let qué him speak dice. to see what Porque he de esa says. manera vamos a juzgar este Because mensaje. that way we're going to judge his message. Pero te dicen así dice el Señor. But they say, this is what the Lord says. Y dice el Señor And the Lord says, que el $1.000.000 que estabas precisando, ahí te that the $1 viene. million that you were needing, there you have Y se caen todos para And atrás. everybody falls back, and ¿Quién no va a querer wow. $1 it. million? Who's not going to want $1 million? Así dice el Señor. And the Lord says, Vas a abrir un negocio you're going to open up a y business. las personas que estabas And the precisando people that you were needing, están ahí cerca, ya they're vienen. nearby, they're El coming. negocio viene en The camino. business is on track. Y se tiran al suelo, And they y fall tiran la back, silla, and the se chairs sacan go las flying. pelucas, los dientes postizos, se Take celebran. off the todo fake va- hair and the false teeth. Yo vi un video You saw the video sobre un nuevo profeta over a new prophet que se bajaba y empezaba a profetizar. that would come down from the stage and start prophesying. Número 1, Number one, les voy a decir algo. he's going to say something. Lo church. más importante en un The servicio most important in a service es la palabra de Dios. is the Word of God. No puede haber servicio si no hay palabra de There Dios. cannot be a service without the Word En of este God. servicio no hubo palabra de Dios. In this service, there was no Word of God. Hubo profecía. There was just prophecy. ¿De qué trataba la profecía? What was the prophecy about? Empezó. He started, Así dice el Señor. this is what the Lord says. La plata que estabas esperando. The money that you were expecting, Ahí viene. it's coming. Entonces Michael And so y he sentía felt emocionado a la bad, silla. and he llorando y starts crying, emotional, and Así fue el that's servicio. how the service A was. una señora, To a lady, el negocio, the business, ahí viene en camino. it's on, it's Viene coming. gente con dinero There are para... people that are coming with La money. señora se Or the tiraba lady y fell, hubo que agarrarla They porque had to fue media grab her. pesada. La señora And un she's millón de trying dos, tres, toda la She's like 2 presión or 3 ahí. trying to pick her Se up. desparramó por la silla. She, went through the chairs. No sentí una profecía He didn't hear one que prophecy tuviera que ver con that exhortación, had to do with exaltation, ni con dar ánimo a la iglesia, nor giving encouragement to the church, ni con algo que tuviera que ser de corrección. nor something that had to do with correction. Todo tenía que ver con dinero. Everything had to do with money. Y toda la iglesia, que eran miles, And the whole church that was thousands la aceptó accepted y it. les gustó. And they liked it. ¿Quién tiene la culpa ahí? Whose fault is it? Los que están escuchando. Those that are listening. El falso profeta siempre va a venir. The false prophet will always come. Es la iglesia la que tiene que estar atenta. It's the church that has to be attentive. Yo sé que enloquecí ahí He knows that Pero he kind quiero- of made John crazy. para seguir adelante, But to continue on, se nos dice it said en Primera de in Corintios 1 Corinthians 14:3 14:3 cómo funciona la profecía dentro de la iglesia. how prophecy functions in a church. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ese es el ministerio profético. That's the prophetic ministry. Fíjense que no estoy negando He's not neglecting
que un profeta en algún momento that a prophet in some nos moment revele algo, would reveal como ha something. pasado, Like it's se happened. nos revela. It's revealed. Gracias a Dios que Dios aquí Thanks to the Lord. tiene personas que los está levantando Here we have people that are being risen y nos ha revelado de and problemas, has revealed the de problems, situaciones ocultas para nosotros, pero no para Dios. situations that have been hidden but have come to light. Que en algunas fallamos y no hicimos caso, That como in que some we pagamos failed because we didn't las listen. consecuencias. En And there otras was a consequence hemos that puesto they faced. atención. But in others they Y didn't así pay ha pasado. attention. And that's how it's Gracias happened. a Dios por eso. Thanks to the Lord for this. Pero el profeta no solo nos tiene que venir a decir qué comer o qué no comer But mañana. the prophet doesn't have to come and tell us what we have to eat or not Tiene eat que darnos tomorrow. He palabras has to give us word para consolar to counsel cuando sea necesario. when it's El necessary. profeta exhorta cuando es The necesario prophet exhortar exalts when it's y necessary. también confirma cuando es necesario And he confirmar. also confirms when it's necessary. Entonces no se trata tanto So it's not so much about del futuro y de lo que me gusta a the mí, future and what I like, sino como dijo el profeta Miqueas, but as the prophet Micaiah yo voy said, a decir lo que Dios dice que diga. I'm going to say what the Lord says. Pero hoy por hoy And today, la iglesia está contenta con muchos the profetas church is happy with so many que prophets. vienen a decirnos cosas lindas. They come to say sweet, good things in our ear. Y como es linda lo And aceptamos. because they're good, sweet things, Ah, we qué bueno es accept it. Dios. Oh, how Yo good is God. precisaba que me dijeran I cosas. needed them to say this. Pero cuando un profeta viene When a prophet comes, though, y nos dice algo que no es tan lindo, and says something that's not so que es nice, para corregirnos, like to correct que es us, para exhortarnos, to exalt us, dudamos de la profecía. we doubt of the No, prophecy. esto no viene de parte All de this Dios. doesn't come from the Lord. Pero yo sé sí una cosa. But he knows something. Cuando yo estoy haciendo algo mal, When he's saying something wrong, yo sé que lo estoy haciendo mal. we know that we're doing Y something cuando un wrong. profeta viene y me llama la And when a atención, prophet comes and calls my yo no attention, tengo que buscar excusas. I don't have to look for excuses. En su amor Dios me está llamando la atención In para his love, corregir. God is calling my attention. Y en vez de mi orgullo rechazar la And profecía, instead of my proudness rejecting the yo prophecy, tendría que ser humilde y decir gracias a Dios por llamarme la I atención. should be humble and say, thank you, Lord, for Dios me calling my ama. attention. God Dios loves me me. ama. God loves Pero me. pocas veces pasa eso. But few times this actually El happens. ministerio The profético prophetic ministry del Antiguo of the Testamento Old Testament difiere un poco differs a little del Nuevo Testamento. on the New Testament. Ya el profeta no gobierna, The prophet does not govern, no llama la atención a la nación o al país. does not call the attention of the country or El the profeta nation. trabaja dentro de la iglesia The prophet works in the y a church través de la iglesia. and through the church. Cuando viene un When a profeta prophet comes que no es parte de la that is iglesia not part of the church y que tiene su propio and he ministerio has his own y ministry que quiere que la iglesia se ponga bajo su propio and ministerio, he wants the church to go under his ese ministry, profeta that prophet no está trabajando conforme a la palabra is de Dios. not working according to the will and No the se word of está God. sujetando a la He's iglesia, not submitting to the sino que church, quiere que la iglesia se sujete a but él. that he wants the church to submit to Y him. esto no trabaja así. And that does not work this way. Apóstoles, Apostles, profetas, prophets, evangelistas, evangelists, pastores pastors, y maestros and teachers salen de la come iglesia, out from the church. trabajan para la They iglesia work for the y church tienen que estar sujetos a la and they iglesia. have to be submitted to Y the la church. iglesia tiene que estar cuidándolo. And the church has to be taking No care sea of que se them. desvíen Not that they y be terminen misguided siendo falsos and they profetas. end up being false prophets or ¿Por false qué teachers. falsos profetas? Why false prophets? La profecía tiene tanto poder The prophecy has so much power que Satanás lo sabe. that Satan knows this. ¿Qué pasó en el mundo espiritual? What happened in the spiritual world? Mientras los profetas, los 400 profetas, Meanwhile, the 400 le prophets decían, sí, would say, profetizar, yes, sí, yes, and they andá. prophesied, yes, yes. Viene el negocio, sí, Yeah, the sí, business is sí. coming. Mucho dinero, mucho Lots of money, dinero, lots of money, it's todo, coming. todo lo que todo. Everything that you want, Auto, everything. casa, todo, viene ahí. House, home, a car, everything. El profeta de Dios The prophet of the le Lord dijo, van a ser says, esparcidos, you're going to be van a dispersed. perder. You guys are going to lose. Dios no los está mandando. God is not sending you. Y cuando lo recriminó el rey, And when he discriminated the el king, profeta recibe the prophet received el conocimiento de lo que pasa en el mundo the espiritual. knowledge of what's happening in the spiritual realm, Palabra de ciencia. knowledge of science, word of science, word of science. Y dice, algo está pasando en el cielo. And he said, something's happening up in the heavens. ¿Sabe lo que está pasando? You know what's happening? Hay un espíritu de mentira que fue enviado a la boca de estos profetas. There's a spirit of lies that's been sent to the mouth of these prophets. Por eso están confundiendo. And that's why they're confusing you. Sabe que detrás You know that de behind un falso profeta of a false prophet, también hay una fuerza espiritual there is a spiritual power que confunde a las personas. that confuses people.
Cuando el falso profeta habla, When the false prophet speaks, confunde, he confuses, engaña, he fools, atrae. he attracts. Jesús dijo Jesus que said tuviéramos cuidado that to be de careful los falsos profetas. of false prophets. Satanás sabe del poder que hay en la profecía, Satan knows the power there is in the false en la prophecy. palabra que muchas veces hablada de It's parte de the Dios. word that's many times spoken on God's behalf. Y en el libro de Deuteronomio And in the book of Deuteronomy, se nos dice que, it said, yo lo voy a leer, pero es el capítulo 18, it's chapter 18, se nos dice algo, it said something. que el profeta que tenga la presunción de pronunciar en mi nombre una palabra que yo no le he mandado pronunciar, o que hable en nombre de otros dioses ajenos, este profeta morirá. En el Antiguo Testamento, In the Old un Testament, falso profeta a false prophet tenía que morir. had to die. Gracias a Dios, Thanks the Lord, porque estamos en la etapa de la gracia, we're in the stage of grace, porque estaríamos enterrando a muchos because we would be burying a lot, por hablar en nombre de Dios cuando Dios nos los mandó. because of speaking that God says when God hasn't said anything. Y después dice, tal vez digas en tu corazón, y esta es la pregunta que And quizás la iglesia perhaps you se say in haga. your heart, and this is the question the church has to ask themselves. ¿Cómo conoceremos que esta palabra no es de Jehová? How will we know that this word doesn't come from the Lord? Una primera cosa, One thing, si el profeta if the prophet habla en nombre de Jehová speaks in the name of the Lord, y no se cumple, and it does not ni fulfill, acontece lo que dijo, nor it doesn't happen what he says, esa palabra no es de Jehová. that word is not from the Lord. ¿Sabe lo que dice Dios? You know what the Lord says? Por presunción habló tal profeta. He spoke No like tengas anything. temor de To él. not have fear of him, No tengas miedo. to not be Está afraid. hablando por presunción. He's talking just because. Hoy, Today, muchos profetas many prophets profetizan lo que vendrá prophesize about what's to come, y la palabra no se ha cumplido. and the word has not fulfilled, it hasn't Pero en vez de happened. denunciar, But instead of denouncing, las iglesias se llenan churches become full, proclamando a ese profeta. proclaiming this Y prophet. nadie le dice, And no one says, hablaste you spoke tal día, tal hora, certain day on a certain en hour, tal lugar, in a certain place, dijiste que iba a pasar esto and you said this was going to y happen, no pasó. and it never Sos un happened. falso You're profeta. a false Mejor que te prophet. calles la It's better boca. that you be quiet. La gente tiene tanta People necesidad have such necessity de lo que está oculto of what's hidden, que acepta cualquier profecía they accept any y prophecy. no hace lo que la Biblia dice, And they don't do what the Word of God es says. pasar esa profecía That is to pass this prophecy a través de la palabra de Dios. through the Word of God. Deuteronomio 13 Deuteronomy nos dice 13 algo más. says something more. Cuando se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncie una señal o un prodigio, si se cumple la señal o el prodigio que él te anunció y te dice, vayamos tras dioses ajenos que tú no conoces y sirvámosle, ese no es profeta de Dios. La segunda cosa que tenemos que mirar The second thing we must look at es el mensaje is the message que trae el profeta. that the prophet brings. Fíjese que aquí dice Look to see that here it says que va a anunciar señal o prodigio que se va a cumplir. that he will announce a miracle to happen, and Muchas veces nosotros many times we somos atraídos por la señal were attracted o to por the el signs or milagro by the que miracle aparentemente sucedió, that apparently happened, pero no ponemos atención al mensaje. but we don't put attention to the message. Creemos que porque hubo una señal o un milagro We believe that because there was a sign or o a una miracle sanidad or a es healing, profeta de it's Dios. a prophet of the Lord. Pero incluso el enemigo, el diablo, But including the enemy, the hace devil, milagros. does Ya lo miracles. hizo en el jardín del Edén. He did it in the Garden of Eden. Habló a través de una He serpiente. spoke through a serpent, Después a sigue snake, hablando a través de sueños. No. Y sigue adelante. and continue on. Pero hace milagros. But he does miracles. Entonces el milagro, el prodigio, la señal And so the miracle signs and wonders no es lo que nos debe llamar la atención. is not what should cause Lo and que catch our debemos mirar attention. como iglesia What we must see as church es el mensaje del is the profeta. message of a prophet. En este caso, In this el case, Señor le dice, te va a hacer una señal, un the prodigio, Lord says they're going to do a Se va a sign, a cumplir, message, a miracle, it's going to pero happen, te va a decir, but they're going to say, vayamos tras otros dioses. let's go towards other gods. Y hoy, profetas que andan por aquí, And today, prophets that are
out el in the mundo world nos están diciendo, are saying, primero nos muestran las señales first they show us the o sign los or prodigios the wonders, the y miracles, después nos dicen su profecía and then they say their prophecy, y esa profecía and that y prophecy esa and enseñanza that nos teaching está desviando el camino, is deviating us from nos the está path llevando a of the dioses ajenos, It's taking us to other nos gods, está llevando al Dios de la prosperidad, to the God of nos prosperity. está llevando al Dios de nosotros mismos. He's taking us to the God of our own selves. Déjeme abrir el paréntesis un segundo. Let him open the parenthesis for just a Cuando second. yo creo When I que believe le puedo ordenar a Dios that I can order lo God que tiene que hacer, what he needs to do, cuando yo creo when I believe que con mi mente yo puedo decir cosas y que van a that suceder, with my mind I can say things that are going to cuando happen, yo creo when I que believe, cuando hablo cosas puedo tener when I speak things, creatividad, I can have creativity, crear cosas, create me things, estoy haciendo un Dios. I'm making myself a Y la God. Biblia me dice And the Bible que says ningún ser humano puede hacer eso. that no human being can do Yo this. soy un ser humano I'm a human being y soy hecho por Dios. and I'm made by God, El que hace, the one who el que does, the decreta one who y decrees se cumple and fulfills es uno solo. is only one, Y ese es Dios. and that's God. Nadie puede No one can crear nada. create anything. Nadie puede darle órdenes a No Dios. one can give orders to the Lord. Nadie puede decirle a Dios lo que tiene que No one decir. can say to the Lord what he has to do. Un profeta de Dios A prophet of the Lord nos va a llevar will take a us que obedezcamos a Dios. to obey the Lord. Y nos va a decir lo que Dios quiere decir. And he's going to say what the Nos Lord wants to guste o no say, nos guste. whether we like it or No va a not. comprometer el mensaje. He's not going to compromise the Va a message. decirnos lo que Dios dijo que He's going tenía to que say decir. what the Lord told him to Aunque say. yo me enoje Even if I get y diga mad, este no es profeta de and Dios, even if I say this is not a ¿cómo prophet me of va a the decir Lord, que me how arrepienta? is he going to say it for Si me yo to soy el repent? pastor de la If I'm iglesia, the pastor of the este no church, sabe quién soy yo. he doesn't know who I am. Ese profeta no le va a importar That prophet mi doesn't care, reacción, or he won't care about the sino que va a reaction, salir en paz con but he's Dios going to leave in peace with the porque va a Lord decir lo que Dios dijo because que he's going to dijera. say what the Lord ¿Sabe lo told que le him to pasó a say. Miqueas? You know what happened to Lo Michaiah? metieron preso después de They put profetizar. him in jail after he prophesied. El rey dijo, este The king siempre me said, dice this cosas guy malas. always tells me bad Y lo things. metieron preso. And they put him in jail. ¿Sabe qué pasó según la You know historia? what happened according to the story? Sucedió todo lo que el profeta dijo que iba a Everything suceder. happened that the prophet had said ¿Quién would es happen. profeta de Dios? Who's the prophet of the ¿Los Lord? 400? The 400? ¿O este pobre hombre Or que lo this trajeron poor man, a decir las cosas que Dios le the dijo? things that the Lord told him to say. Sin duda, Without doubt, Miqueas queda en la Biblia Michaiah is in the Bible como profeta de as a Dios. prophet of the Lord. Y hoy a mí no me importa And today he doesn't si care. muchos no les gusta el mensaje If many don't like the message de tratar de educar of trying to educate y de poner las cosas en claro and to putting things clearly y de identificar lo falso. and to identify the false, Yo tengo que hacer lo que Dios he dice. has to do what the Lord says. Nosotros somos la iglesia del Señor. We are the church of the Lord. Y los falsos profetas, And false prophets, como dijo Jesucristo, as Jesus el Christ profeta said, de profetas, the prophet of the prophet, están hoy por el mundo. are now around the world. Y la intención sigue siendo la misma, And the intention continues being the same, engañar. to fool. Hay tal poder en la profecía, There's such power in this prophecy, sea falsa o verdadera, whether it be true or false, que en los últimos tiempos, that in the last en la times, gran in the tribulación, great tribulation, el anticristo the va a Antichrist estar will acompañado be accompanied por un falso profeta. by a false ¿Y prophet. sabe qué pasó en Apocalipsis capítulo And 16? you know what happened in Revelation chapter 16? Juan vio John saw que de la boca del dragón, that from the mouth of the de dragon, la boca de la bestia, the mouth of this beast, que es el anticristo, that is the y Antichrist, de la boca del falso profeta and the mouth of the false prophet, salieron ranas. frogs would come out. Ranas, las ranas están mostrando espíritus inmundos. Frogs are showing Sé que unclean inmundo- spirit, espíritus inmundos. unclean spirits. ¿Qué dice Apocalipsis? ¿Cuál es la intención y qué es lo que logra? What does the Revelation say? What is the intention and what is the goal? Confundir a las naciones To confuse the nations, para ir atrás del anticristo. to go behind the Hay un Antichrist. poder tremendo He has a tremendous power, y Satanás lo sabe y lo quiere and usar Satan knows and he wants to use para it seguir confundiendo. to continue confusing. Y hoy la iglesia tiene que saber And today the church needs to cómo know identificar how to identify a them través del mensaje del through profeta messages of the prophets y a través de lo que dice que se cumple y o que se va a cumplir and through things that they say that are going to be fulfilled, para cuidar la ley de Dios, to take care of the law of the para Lord, que no seamos engañados, so that we not be fooled. porque muchas veces, Because many como a mí times, me pasó, as it happened to him,
creímos en algún profeta. We believed in a prophet. Pero yo le voy a decir una cosa. But he's going to say something to you. Aprendí algo, He learned something. Something. no lo sé todo, pero He algo. doesn't know everything, but he learned something. Y es que mi vida That is his life y la iglesia and the church no funcionan por profecía, does not function through prophecies, sino por la palabra de Dios. but through the word of God. Y que la profecía And that prophecy tiene que estar de acuerdo a la palabra de has Dios. to be according to the word of God. Si no está de acuerdo a la If it's palabra not de Dios, according to the word of God, déjalo, no te hagas leave problema. it. Don't worry about it. No hay que apedrearlo porque la We don't Biblia have to nos prohíbe. stone him A veces da because- gana. Even though you sometimes want to, Hay cosas de piedra así. Y esperamos ahí que vengan a It'll come away for you. No te preocupes. Don't worry about it. Cuando la iglesia está dirigida por el Espíritu When the Santo, church is directed by the Holy Spirit, con todos los defectos que podemos tener, with all the defects and errors we may el have, Espíritu Santo cuida a su the iglesia. Holy Spirit takes care of Y His nos church. avisa, And He advises nos us, revela, He reveals, nos habla, He speaks, nos lleva la palabra, He takes us to the Word, escuchamos profecía de parte de we Dios, hear prophecies coming from identificamos God, la falsa and we identify the false, y la iglesia sigue edificando. and the church continues being Pero el edified. plan del enemigo But the plan of the enemy para destruir a Dios, to destroy God, como no lo puede hacer, because he can't, destruye todo lo que representa. he destroys everything that Quiere represents, destruir lo or que he representa. wants to at least. Y una de las cosas And one of the que things quiere hacer that he wants to do desde el Pentecostés hasta hoy from Pentecost till now es destruir la iglesia. is destroy the ¿Y church. saben qué? And you know what? El profeta del The profeta prophet of the prophets sigue siendo profeta, continues being a prophet. cumple su palabra, He fulfills his word, dice contra mi and iglesia, he says, against my ni las church, puertas del Hades pueden. nor the gates Y of la hell sigue will prevail. manteniendo. And then he Por maintains eso them firm. nosotros, That's why como us, iglesia del as the Señor, church of the Lord, damos gracias a we Dios give thanks to the Lord por los dones que están for the fluyendo gifts that are flowing, y que están fluyendo de forma and bíblica they're flowing in a y que se physical están way, formando and they're being y formed desarrollando and sin developing ningún apuro. without any Pero rush. Dios lo está haciendo But God is doing it para edificar nuestra to iglesia. edify our church. Y hoy por hoy, And today, muchos de estos dones many of these están gifts entre nosotros. are among us. ¿Quién los está levantando? Who is rising up? El Espíritu The Santo. Holy Spirit. Porque los dones Because the gifts no son de la iglesia, are not of the church, no son de las personas, they're not of the people, son del Espíritu they're Santo. of the Holy Spirit. Y nosotros lo único que tenemos que hacer And us, the only thing we must es do sentirnos honrados is feel honored de que de alguna manera that in some way Dios nos está usando. God is using us. Pero la guía principal de la But the iglesia principal guide of the es church su palabra. is His Word. Su palabra. His Word. Su palabra. His Word. Si el profeta viene If the prophet y comes dice algo que está en contra de la palabra and de he Dios, says something that's against the Word of God, el tal profeta no es de Dios, he's not a prophet, ni viene de parte de nor Dios, does it come from the y Lord. quiere confundir. And he wants to Pero confuse. gracias a Dios But thanks to the por Lord la presencia del for Espíritu the Santo. presence of the Holy ¿Qué les Spirit. parece si nos ponemos de How pie? will you por please favor? stand?